Que el mensaje, en lo que Dios te hable, pues recíbelo, porque la palabra es para todos. Pero el énfasis del tema, del mensaje que Dios me ha dado, es que veamos cómo en todos los tiempos, y es lo que yo voy a intentar ir recorriendo con vosotros toda la Biblia hasta llegar a la eternidad, si podemos llegar, de cómo Dios ha usado un medio siempre para transformar las vidas, y ese es la palabra de Dios. Amén. Y quiero recorrer con vosotros diferentes lugares de la Biblia para que veas que Dios siempre usó su palabra como el medio de salvación. Amén, iglesia. Amén. Y el medio de transformar las vidas. Y sin más voy a leer otra vez el versículo de ayer y empezamos. ¿Qué os parece si inclinas tu cabeza un minuto y le pides a Dios que Dios te hable, que toque tu vida hoy? Señor Jesús, te pido que me uses. Dame entendimiento, expresión de palabra. Soy torpe, Señor, pero si tú me usas para el bien de tu pueblo, que tu palabra corra y sea glorificada, y a donde yo no llego, yo sé que tú vas a llegar. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 55, verso 11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Amén. Ayer dijimos, no voy a entrar en lo que prediqué ayer, solamente en este punto, que es el énfasis. Ayer dijimos que la palabra de Dios va a hacer lo que quiere Él, y a Él no vuelve vacía. ¿Os acordáis? Si no, algunos, a Él no va a volver vacía, va a hacer lo que tiene que hacer. Y dijimos tres cosas. Una, el principio de la palabra es salvar. Amén. Santificarte, darte crecimiento, consolarte, ayudarte, animarte. Ese es el fin que el Espíritu Santo va a producir en ti por medio de la Biblia. Si por esa vía dijimos que no haces caso, pues Dios va a usar, porque Él no va a volver vacía, en la vía de la disciplina. Es decir, el Espíritu Santo a través de la palabra te va a ir mostrando y te va a dar luz de que estás en un tiempo de disciplina y que tienes que volver a Él. Amén. Y dijimos que si por la vía de la disciplina que la palabra va a producir no haces caso, pues entonces el Espíritu Santo te tendrá que tomar pues como una persona desobediente. Y dijimos, 2 de Tesalónicas 1:8, donde pagará con retribución a aquellos que desobedecieron al Evangelio. Amén. Pero que nosotros ahí no vamos a llegar. Pero estos son los tres principios que la palabra llega. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que lo que predicamos en los cultos de los gitanos no es cualquier cosa, es la palabra viva de Dios. Y la palabra de Dios te va a perseguir hasta que te convenza, hasta que te convierta, hasta que te santifica. Que eres rebelde, te va a disciplinar. Y Dios, como padre, disciplina a los que tiene por hijo. Y los reprende y los regaña. ¿Que no hacemos caso? Pues si ya por la represión no haces caso, pues Dios te tendrá que determinar que eres un pámpano sin fruto y eres un hijo bastardo y no podrá tratarte. Entonces, ¿qué viene? El juicio de Dios. Pero estamos hablando de un proceso que yo personalmente no me atrevo a deciros cómo Dios plantea esto en tiempos. Amén. Sé que doctrinalmente es así, pero yo no puedo decir cuándo Dios reprueba a alguien o cuándo Dios expulsa a alguien del cuerpo. Eso yo no lo sé. Ni creo que alguien se atreva a decir quién son. Aunque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, pero eso ya es un trabajo de Dios. Amén. A que lo que nosotros nos respecta es lo que la Biblia enseña. Y quiero decirte que nadie de los que estáis aquí vamos a huir de la palabra de Dios. ¿Estáis de acuerdo? Bien dicho esto, iglesia, yo me quedé en la historia de Moisés. Y dijimos en la historia de Moisés que Moisés entró en la zarza y Moisés le dijo: Dios, el andar que tienes no es un andar bueno, tienes lepra. Dios le quita la lepra. Moisés ve el poder que tiene convirtiendo la vara en serpiente. Moisés dice: pues yo ya me quedo en este territorio, que aquí suceden cosas maravillosas. Ahora Moisés regresa a Egipto. Todos sabéis que las señales que Dios le puso en su mano las hizo. Vuelve al desierto, y cuando vuelven al desierto, iglesia, ahora Dios ve a 3 millones de personas. ¿Y qué pasa? Que no eran 3 millones de personas comunes, eran 3 millones de personas que se componían en 12 tribus. Y aquí estaba pues la tribu de Judá, y la tribu de Judá, sabéis que en los tiempos de José, pues Jacob dijo que de Judá vendría el legislador, Génesis 49:10, es decir, de Judá vendría el Mesías. Pues Judá pues se lo creía: nosotros somos la tribu mejor, porque de nosotros vendrán los reyes, y nosotros somos la mejor familia.
Luego, pues claro, tenían a la tribu de Leví, que de ahí vendrían los sacerdotes, pues ellos también se pensaban que eran los poderosos entre las tribus. Pero luego estaba la tribu de Rubén, que era el más viejo, pues bueno, mi tribu es la que manda. En fin, había 12 tribus y dentro de esas 12 tribus cada uno con diferentes modelos de familia, con diferentes pensamientos, y ahora Moisés está solo, con 3 millones de personas. Es verdad que el agua la ha convertido en sangre, es cierto que ha mandado granizo, es verdad que ha venido 3 días de tinieblas, pero Moisés, ¿qué haces con 3 millones de personas, con 12 tribus diferentes, dentro de cada tribu una familia diferente, con diferentes pensamientos, con diferentes ideologías, con diferentes caracteres? ¿Cómo tú gobiernas a un pueblo con 3 millones de personas? Hermanos, diciéndolo en este tiempo sería por diferentes familias, con diferentes apellidos, diferentes costumbres de casa. ¿Cómo se gobierna un pueblo? ¿Qué hace Dios? Le dice Moisés, Éxodo 20, sube arriba. Y cuando Moisés sube arriba, Moisés se queda ahí esperando a ver qué le da Dios o qué le dice Dios, y de repente Moisés se tira 40 días de ayuno. Y en esos 40 días de ayuno Moisés empieza a ver una mano que pone no robarás, no matarás, no codiciarás. Lo que empieza a ver Moisés son letras, que empieza a escribir una mano, en la mano misma de Dios, trayendo leyes. ¿Y qué hace Moisés cuando ve eso? Le dice Moisés, Dios, toma Moisés estas 2 tablas de piedra. ¿Y qué hago con estas 2 tablas? ¿Sabéis cuántos mandamientos le dio Dios? Le dio 613 mandamientos Dios a Moisés en el monte. Entre ellos, leyes judiciales, leyes morales y leyes de las 7 fiestas. Dios le dijo cómo se celebraba la Pascua, sus meses y sus días, el pan sin levadura, sus meses y sus días, el día de Pentecostés, de Yom Kippur, del tabernáculo. Dios le da toda esa información a Moisés. Ahora le dijo, Moisés, si hubiese un pleito entre 2 hermanos, el juicio tiene que ser así. Si alguien roba una oveja a otro hermano, tu juicio tiene que ser este. La moralidad tiene que ser este. Y Dios expresa su corazón a Moisés de tal manera que Dios le muestra lo que él no quiere y lo que sí quiere. Cuando Moisés baja del monte, ve a 3 millones de personas, pero Moisés no se le ha dado un tambor, a Moisés no se le ha dado una flauta, a Moisés no se le ha dado un arpa, ni tampoco una guitarra. A Moisés se le ha dado mandamientos, se le ha dado palabra. ¿Estáis conmigo? Y yo no estoy haciendo apología, que nadie me malinterprete, porque yo creo que Dios habita en la alabanza. Yo creo, como dice el Salmo 150, todo lo que respira alaba a Jehová, con tambores, con flautas, con arpas, y todo eso es bíblico y hay que dejarlo porque es de Dios. ¿Estáis conmigo? Pero cuando Moisés sube, tiene que administrar 3 millones de personas. Y esas 3 millones de personas, hay de todo, ¿sí o no? Había de todo. Pero cuando Moisés baja con ley, baja con mandamiento, para que el pueblo, esas 3 millones de personas, no sean infectados por los pueblos paganos que tienen otras leyes, otras costumbres. Fijaros si Dios se metió, que puso hasta 7 fiestas. Las fiestas que vais a celebrar vosotros, judíos, no son las fiestas de los cananeos, ni las fiestas del dios Moloch, ni las fiestas del dios Baal. Las fiestas que vais a Jehová son fiestas santas, fiestas puras. Se metió Dios hasta la forma que tenían que vestir las mujeres, cómo tenían que vestir los niños, cómo se tenían que peinar. Se metió hasta en la comida que tenían que comer. Pues en Levítico se habla hasta de la comida. La forma de los sacrificios, los corderos de un año limpio y puro. Para los pobres, ofrenda para los pobres. Para los ricos, ofrenda para los ricos. Que cada año se celebrara el día del tabernáculo y un sacrificio cada año el sacerdote entre las leyes para los sacerdotes, para los levitas, para el tabernáculo. Cómo se tenían que lavar, cómo era el modelo del tabernáculo. Dios se metió en todo. Quiero decirte que Dios se mete en todo. Dios se mete en todo. Se mete en el dinero que tiene que entrar en tu casa. ¿Cómo se tiene que meter ese dinero? Dios se mete en tu forma de pensar, en tu forma de reír, en tu forma de hablar, en tu forma de vestir. Dios se mete en todo. Se mete en tu tiempo, en tu historia. Se mete en tu felicidad, en tu futuro, en tu presente. Porque Dios quiere gobernarlo por completo. ¿Cuántos dicen amén? Moisés se tiró, iglesia, 40 años predicando. No robarás, no matarás, no hurtarás. El Señor tu Dios uno es. Jehová tu Dios te probó para ver si eres fieles. Israel, 40 años en el desierto, pero Israel, hermanos, teniendo a uno de los mejores predicadores, quiero yo que era Moisés, sí o no, hermano, ¿quién podía predicar como Moisés? Pero dirás, bueno, es que hizo muchas señales, convirtió el agua en dulce, abrió el mar rojo. No, el fundamento de Dios no eran los milagros, aunque Dios hace milagros. El fundamento era la ley. El mar rojo no convierte a nadie, te impacta, claro que sí. Pero Dios dijo, para controlarlos y llevarlos a raya, palabra. Que el agua amarga dulce sorprende, que de una roca de agua para 3 millones es fuerte, y que una
roca nos persiga, esos son milagros. Pero dijo el Señor, si quieres corregir al rebelde, si quieres corregir al soberbio, palabra. 40 años Moisés predicando y viendo que solo no podía, le dio 70 ancianos para que le ayudaran para los momentos del juicio. Y 70 ancianos se pusieron con Moisés para ayudarle, porque el trabajo era mucho. Porque déjame decirle que los llaneros solitarios no llegan a ningún lugar. ¿Sí o no? Necesitamos siempre ayuda porque siempre hay gente más lista que nosotros. ¿Sí o no? Gente que tiene más espiritual. ¿Sí o no, iglesia? Porque si uno va de lo espiritual y se cree que todo lo tengo yo, al final caeré, me destruiré y me mataré. Pero si siempre tienes gente a tu alrededor, hasta Dios puso que los apóstoles fueran de 2 en 2. Porque a Dios no le gusta a la gente sola. Porque a Dios le gusta que siempre se ayude la gente. ¿Sí o no, hermana? 40 años predicando. ¿Y qué hizo el pueblo? A Moisés, nosotros becerros, nosotros a vivir nuestra vida. ¿Qué hizo Dios? Ayer dije, conforme tú respondas, ¿estás conmigo? La palabra hará, ¿sí o no? En base a como tú respondas a la palabra hará. ¿Me estáis siguiendo? El pueblo no hace caso. Dice la Biblia, menospreciaron a Moisés y su liderazgo y la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Qué hizo Dios? Envió serpientes. A Coré se le tragó la tierra. A Miriam la dejó leprosa. Porque toda esa generación no entró ninguna a la tierra prometida. ¿Sabéis por qué no entraron? Porque rechazaron la palabra de Dios y en base a su respuesta, Dios les pagó. ¿Sí o no, hermano? En base a su respuesta a Moisés. ¿No le hacéis caso? Un hombre fiel, íntegro, que habla cara a cara conmigo. Yo siempre he pensado, iglesia, me dejáis ser, ya soy vuestro, ¿sí o no? Digo, Señor, si no hicieron caso a Moisés, a nosotros nos pasa. Si hermano, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Dice la Biblia que ha sido el único, entre muchos, pero el único que escuchaba la voz audible de Dios. Eso es lo máximo. Y no le hicieron caso, le hicieron rebeliones, emboscadas. Y digo, si a él le hicieron eso, a nosotros nos asfixian. ¿Estáis aquí, iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Moisés? Predicar la palabra, ¿sí o no? Moisés muere. Y cuando muere, sale Josué. Y cuando sale Josué, pues claro, la gente piensa que es otro tiempo. Moisés saldría 40 años predicándolo. Y el pueblo diría, pues Josué, tú que eres joven, trae un nuevo movimiento. ¿Sabéis que hay gente que dice que hay que traer nuevos movimientos? ¿Sí o no? Pastor, que te tienes que adaptar a los jóvenes del nuevo siglo. Nuevos peinados, nuevas ropas, nuevos lenguajes. Las generaciones cambian, no podemos ser antiguos. Hay que traer un nuevo evangelio. Los primeros gitanos hicieron su trabajo, pero ya las generaciones van cambiando, ¿a que sí? Pero Josué dijo, pero que yo cambie el modelo de Moisés, no se puede cambiar. Y le dice Dios a Josué en el capítulo 1, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero escúchame bien, Josué, medita en mi palabra día y noche, que mi palabra no se aparte de tu boca. Y tú haz todo lo que este libro dice, para que tú puedas conquistar a los demás pueblos. El consejo que le dio Dios a Josué, no fue Josué hizo otro milagro. Josué nunca convirtió el agua en sangre. Josué nunca vio el mar rojo. Josué nunca trajo granizo. Josué nunca mandó maná. Pero Josué derribó las murallas de Jericó. Josué paró la tierra. Josué hizo cosas, proezas gigantes. Pero hubo algo que Dios le dijo a Josué: tú puedes parar la tierra porque yo quiera que tú la pares. Tú puedes derribar la muralla de Jericó porque yo quiera que tú la pares. Pero hay una diferencia entre tú y Moisés. Uno vio el mar rojo y tú derribaste la muralla de Jericó. Pero hay algo que tenéis que tener en común tú y Moisés: que este libro no se aparte de vuestra mente, que este libro no se aparte de vuestra boca. Josué, enseña al pueblo a que se enderece. Cuando veas al pueblo que adora ídolos, repréndelos, Josué. No te engrandezcas porque pares la tierra, porque la tierra tú nunca la podrás parar. Es el poder de omnipotencia que puede parar la tierra. Iglesia, mañana Dios me puede usar con milagros, pero yo no sano a nadie. El que lo sane es Él. Yo no puedo sanar a nadie, pero Dios sí. Pero hay algo que Dios nos ha comentado todos los que estamos aquí: que la palabra de Dios gobierne en nuestro corazón. ¿Me estáis siguiendo, sí o no, iglesia? Y dice la Biblia, le dijo Josué, capítulo 1, sé valiente para meditar en este libro día y noche. Me imagino yo a Josué leyendo la ley y leyendo la palabra y diciendo: Señor, ¿y qué hago ahora? Derriban la muralla de Jericó. Pero cuando entra en la ciudad de Ai, dice el Señor: Josué, dile al pueblo que no coja del anatema. Y dice Josué: así me ha dicho el Señor, que nadie coja del anatema. ¿Era palabra de Dios o no? ¿Era palabra de Dios?
Pues dice que Acán coge del anatema 2 lingotes de oro, un manto babilónico, lo esconde en su casa y empiezan a perder la guerra. Y empieza Josué diciendo: ¿por qué perdemos la guerra si yo estoy predicando la palabra? Si yo estoy haciendo las cosas bien. Y se ponen a orar y se echan ceniza arena por la cabeza juntamente con los ancianos, llorando a llanto: Señor, hemos perdido, Señor, ¿qué está pasando? Y le dice Jehová: Josué, no ores más, no ayunes más, no llores más. Hay un anatema en el pueblo, hay uno que no está obedeciendo a mi palabra, hay uno en el pueblo que está haciendo lo que quiere. Ve y repréndele, es Acán, es de la tribu de Judá. Vete a su casa y dile que ha cogido del anatema. No es tiempo de llorar, no es tiempo de orar, es tiempo de cumplir con la palabra de Dios, es tiempo de vivir en su presencia, ¿sí o no? Josué pasa, muere, y parece que Dios puede cambiar de estilo. Ha venido Moisés, y Moisés viene con mandamientos, ¿sí o no? En el huerto del Edén, Dios sacó a Adán de los árboles, como con la palabra de Dios. Noé predicó durante 100 años. Viene un diluvio, ¿cómo usó? La palabra de Dios. Levantó Moisés con palabra de Dios. Levantó Josué con palabra de Dios. Pero ahora vienen los tiempos de los jueces. Ya se han olvidado de Moisés, se han olvidado de Josué. Y el pueblo empieza a procrearse. Las genealogías vienen. Y de repente se levanta Sansón, un juez, y le dice el Señor a sus padres, a Manoah: mira, vas a tener un niño. Y ese niño va a ser nazareno. Y que va a ser nazareno, y la navaja no puede pasar por su cabeza porque ahí está el secreto. El secreto está en su pelo. Dile a tu niño que yo he dicho Jehová que no se corte el pelo. Es fácil el mandamiento, ¿sí o no? ¿Me estáis siguiendo, iglesia? ¿Me estoy explicando con el mensaje? ¿Sí o no? Bien, Sansón crece. Le han dicho sus padres: hijo, no te cortes nunca el pelo, porque Dios, esto es palabra de Dios. ¿Qué hace Sansón? Vienen los filisteos. Y coge Sansón, mira, hay una quijada de asno, y coge la quijada, dice: vino el Espíritu Santo sobre él y mató a 1000 filisteos. Digo, qué fuerte, ¿sí o no? 1000 hombres, hermanos guerreros, con una quijada de asno. Dice que vino un león joven, le cogió de la boca y le mató. Se fue a la ciudad de Gaza y las puertas de la ciudad se las echó a hombros. ¿Sabéis por qué? Porque Sansón estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Sansón estaba cumpliendo con los mandamientos de Dios. Pero de repente Satanás, viendo que Sansón podía con 1000 filisteos, Sansón podía con las puertas de Gaza, levantó una mujer, que el Señor reprenda todo lo malo. Y esta mujer empezó a endulzar a Sansón, de tal manera que le empezó a dormir. Y cuando le durmió, dice: Sansón, ¿dónde está tu fuerza? Dime dónde está tu fuerza. Dice, y Sansón, cansándole, dijo: ¿pero qué pasa? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu fuerza? Dice: mira, desde pequeño se me dijo que Jehová me ha dado la fuerza en el pelo. En el momento que yo me corte el pelo, perderé mi fuerza. Y dice, Dalila, entendiendo que era la verdad, le empezó a dormir, le cortó el pelo y dijo: Sansón, los filisteos. No sé si vinieron 1000. Yo creo que no. Fueron 3 o 4. Porque cuando no cumples con la palabra no hace falta que vayan muchos demonios. Con uno te revientan. Pero cuando cumples con la palabra, ni las puertas del Hades pueden contrarte. Sansón, dice, y Sansón se pensaba que Jehová estaba con él. Y se levantó y dijo: los voy a matar como las otras veces. Dice, pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Por qué? Porque Sansón había revelado el secreto, había incumplido con la palabra de Dios, había incumplido con el mandamiento de Dios. Y Dios responde en base a nuestro comportamiento. ¿Me estáis siguiendo? ¿Tú te has comportado mal, Sansón? ¿Tú has sido infiel a Dios por una mujer Dalila pagana? ¿Has revelado el secreto que tenías que guardar hasta que te muriese? Pues los ojos te los van a arrancar. Le arrancaron los ojos, se vio dando vueltas a un molino. Porque traigo un mensaje. Sansón, nosotros no somos más que Sansón. Si tú no cumples con el secreto con Dios, si tú no cumples con la palabra de Dios, la visión espiritual te ciega, empiezas a no ver, y nos vemos dando vueltas a un molino y no nos damos cuenta que estamos gobernados por el pecado. Pero yo traigo una palabra: benditos sean aquellos que saben guardar la palabra de Dios y que saben cumplir con los mandamientos de Dios. Y Dios te dará la visión, Dios te dará el poder para que el enemigo no te ataque. Hermano, que no estamos exentos de que los ojos se nos arranquen, porque en cualquier momento el enemigo puede venir de cualquier manera. Dijo el Señor: cuando vayas a orar, entra en el secreto y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Dios no va a recompensar a nadie que no guarda su palabra. Pero cuando tú guardas la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como una espada cortante de 2 filos, entonces no hay enemigo que te pueda parar. ¿Sí o no? Dice la Biblia que pasaron los tiempos de los jueces y vinieron los tiempos de los reyes. Vamos a mirar en los tiempos de los reyes, en 1 Samuel, cómo trabaja Dios. ¿Qué hizo Dios? Y Dios levanta de repente, había un rey
rey sentado en un trono, y este rey se llamaba Saúl. Tenía corona, tenía ropa de reyes, tenía espada, ejércitos, pero los demonios le atormentaban. Porque los demonios no respetan coronas, los demonios no respetan tronos, los demonios no respetan cortinas, los demonios no respetan espadas, los demonios no respetan ejércitos, los demonios solo respetan a uno, se llama Dios. Y cuando alguien es ungido por Dios, no hay demonio que pueda entrar. La pregunta es, Saúl, ¿para qué quieres coronas si te atormentan los demonios? ¿Para qué quieres un trono lleno de oro si te atormentan los demonios? ¿Para qué quieres respeto en la plaza si te atormentan los demonios? ¿De qué te sirve que te honren los jóvenes si te atormentan los demonios? Si cuando abres las puertas de tu casa te atormentan los demonios. Saúl sabía por qué era. Saúl sabía que era porque era un desobediente. Le dijo Dios, Saúl, no hagas sacrificios hasta que pasen 7 días. Dice, pero Saúl se adelantó a la palabra de Dios, siendo un rebelde. ¿Sabes que por ser rebelde le atormentaban los demonios en su casa? ¿Y sabes qué hizo Saúl? Bueno, a mí me da igual que me atormenten los demonios. Mientras que me respeten los ancianos y el pueblo, qué pena que por un poco de respeto nos ceguemos tanto que tengamos a los demonios dentro y no digamos nada. Y dijo Saúl, ¿y quién me podrá lidiar? Y dijo un criado, pues mira, yo conozco a un joven de 17 años que toca el arpa, es guapo, guerrero, es valiente, mata leones, mata osos, se llama David. Ah, pues tráele para acá para que toque el arpa. Fue David, empezó a tocar el arpa, no era esa música no era, porque si no los demonios no se van. Ustedes aquí será otra música más bonita. Y Saúl, David empezaba a tocar, y como estaba ungido, pues él tocaba, él no sabía si la música era bonita o fea. El caso es que cuando él tocaba, como tenía Dios, por los demonios se iban. Y Saúl se quedaba aliviado, mira qué descanso tengo. Pero cuando David se iba, los demonios volvían otra vez. Claro, ¿por qué? Porque él no cumplía con la palabra, ¿me entienden? Están aquí. Y el arpa tocaba y los demonios se iban y Saúl se liberaba, pero escúcheme bien, la música es muy bonita, pero la música no cambia a nadie. Te alivia, pero en otra forma. ¿Usted sigue? Alivia. Y mirad, hermanos, cuánta gente viene a los cultos. ¿Me dejáis ser libre entre vosotros? Sí. Somos libres como los vientos. Hermanos, tenemos que llegar a Apocalipsis. ¿Aguantáis hoy que no voy a terminar? ¿Les saca sus pasas? ¿Les aquí sí o no? Hoy hay iglesias, aquí no, digo a nivel mundial, que siempre están cantando. ¿Ven? Las luces apagadas. Un coro, otro coro, otro coro, otro coro, otro coro, otro coro. Sigue, otro coro. 1 hora y 75.000 minutos. La gente llorando, termina el culto, salen por esas puertas y cuando se montan en el coche siguen las raíces. Se ha aliviado la hora y 50 que dura el culto. Al otro día, pastor, predícanos, no, alabanza. Coro, otro coro, otro coro, otro coro, otro coro. ¡Termina! ¡Qué cultazo, pastor! Cuando sale, el matrimonio se lleva mal, los demonios siguen gobernando. ¿Por qué? Porque la música no te confronta. La música no te dice que dejes los odios y las envidias. La música te calma. ¡Otro punto, pastor! Luces apagadas. ¿Cuánto te ha venido de recibo? ¡0 euros! Estoy dando revelaciones que valen 7.000 euros. ¿Cuánto ha venido de dinero a la iglesia? 0 euros, porque siempre estamos con la luz apagada. Pero este que tocaba el arpa, David, que echaba fuera demonios, un cierto día cometió un pecado que todos sabéis, ¿sí o no? Cometió un pecado muy grave, de tal manera que cuando él lo comete se queda tan tranquilo paseando por Jerusalén como que no es un plan. Es el rey que la corona ya es, ahora la corona tiene él. Escuchad bien, iglesia, en este punto espero que os conocéis. Y ahora Dios ve que su rey David está en pecado, pero no lo confiesa. ¿Sabéis qué mandó Dios? Dios no mandó un hombre con un arpa. Dios mandó un profeta. No sé si me estoy explicando ahora. Porque cuando Dios mandaba a David, cuando estaba en su momento espiritual, Saúl no cambió, tiraba lanzas, perseguía a todo el mundo, era el más malo de la tierra. Pero ahora Dios, viendo que su rey, David, está en pecado, no le va a llevar a un cantante, sus pasas, no le va a llevar a un guitarrista, no va a traer a un coro para David. A David lo que necesita es un profeta. Y el profeta Natán dice: dime, Señor, vete a la casa de David y llévale este mensaje al rey. Quien entra en la casa de David, y escúchame, interprétame bien esto, Natán no fue formado para tocar trompetas. Natán no fue llamado para entretener a la gente. Natán no sabía tocar el arpa.
Natán no sabía tocar la flauta, pero Natán sabía llevar palabra de Dios. Digo que Natán sabía llevar palabra de Dios. Y Natán entra y David no ve a un hombre con un arpa, no ve a un hombre con una flauta, no ve a un hombre con un tambor. Lo que ve es un hombre serio, con un llamado poderoso de Dios. Y le dice Natán: rey, te voy a contar una historia. Había un hombre pobre, y ese hombre pobre tenía una corderita donde la crió. Y había otro rico que tenía muchas corderitas. Y vino un caminante de lejos. Y cuando viene este caminante, le dice el rico: mira, te voy a invitar a cenar, pero en vez de darle una de sus corderitas, se la quitó al pobre, al que tenía solo una, y se la quitó, y asaron esa corderita. Dice, y el rey David, al escuchar el mensaje, se airó, y dijo: ese hombre es digno de muerte, y es digno que lo pague por 4 veces. El profeta Natán, viendo que no había entendido el mensaje, le dice: ese hombre eres tú, 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 ese hombre eres tú. Pero Natán, que te puede cortar la cabeza, que es el rey David, Natán, que es el poderoso, que es el que manda, pero Natán me diría: me da igual, yo tengo llamado de Dios, yo tengo palabra de Dios, yo soy profeta de Jehová, Dios me ha llamado a predicar la verdad. Y le dijo: rey, ese eres tú, tú eres ese rico que le quitaste a Uría, su mujer, ese eres tú. Y dice la Biblia que cuando el rey David escucha esa palabra, fue como una espada. Dice, y David cayó en tierra y se arrodilló y dijo: Natán, ¿crees que Dios me perdonará? Y le dijo Natán: Dios te ha perdonado, Dios te ha perdonado. ¿Sabes qué les quiero decir, iglesia, esta tarde? Que al profeta, al rey David no le cambiaba un coro, al rey David no le iba a cambiar una flauta, al rey David lo que necesitaba era la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios entró en su corazón, el rey David cayó en tierra, el rey David se arrepintió. Escuchadme bien, iglesia de Plasencia, y lo traigo como doctrina, lo traigo como fundamento. ¿Sabe lo que necesita Filadelfia? Necesita la palabra de Dios. La Filadelfia no necesita 1550 coros y que nadie me interprete, y siempre con la luz apagada. Necesitamos mensaje y mensaje que nos confronte, porque la única manera que tú vuelvas a ayunar, la única manera que tú te vuelvas a arrepentir es por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otro medio para que el pueblo cambie. Lo que le hizo volver en sí al rey David fue la palabra de Dios. Lo que le hizo volver en sí al hijo pródigo fue la casa de mi padre. Hay abundancia de pan, hay abundancia de palabra. ¿Qué hago yo aquí entre cerdos? Iglesia, alabado sea la palabra de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Están siguiendo? ¿Cuántos quieren que venga un avivamiento verdadero? Un avivamiento verdadero solo viene por la Biblia. No hay otro medio doctrinalmente, no existe. Jamás Dios nunca trajo avivamientos fuera de la palabra. Dios usará cantantes, sí, música, es bíblico. Son medios de bendición. Pero solo hay un medio que cambia a las personas. Es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios engendra en tu corazón, tu avivamiento es verdadero. Pero si tú te conviertes por un coro y solo quieres ir a festivales de coros, danzas, obras de teatro, tú tienes que convertirte. Porque cuando te predica la verdad te enfadas. ¿Y sabes por qué hay iglesias que dicen: aquí no es orden, pastor, trae mensajes de ánimo? Porque necesitas convertirte eres tú. Porque al pueblo hay que traerle ánimo. Yo digo amén. Amén. Pero un pueblo que no sabe aguantar las reprensiones porque ha sido una iglesia mal estructurada. Necesitamos toda la palabra de Dios. Porque Dios no trabaja fuera de la Biblia. Lo siento para aquellos que crean que sí, porque hoy están saliendo muchas ideologías que no me gustan. Esas ideologías de salvistas, y se creen que ellos son el centro de atención en una iglesia. Que va, hermano. La iglesia puede prescindir de todo, menos de la Biblia. Podemos prescindir, uno canta mejor y otro peor, no pasa nada. Uno toca mejor la guitarra y otro peor, da igual. Pero la palabra tiene que gobernar. La palabra se tiene que predicar. ¿Cuántos creen que es así? Hasta aquí me estoy explicando, ¿sí o no? Y ahora el tiempo de los reyes, pues ya está, Señor, lleva siempre tu palabra en todos los tiempos. A David ha convertido tu palabra. Y David habla de su palabra en el Salmo 119. Amén. ¿Me estáis siguiendo? Y ahora dice la palabra del Señor, y viene el tiempo de los profetas. Y yo siempre he dicho, hermano, yo sé que sois inteligentes y sabéis de la palabra. ¿Por qué Dios trajo 500 años? Anda que dices 2 años, 500. Dice, os he levantado profetas
rápidamente, sin parar, dice el Señor. Y yo decía, ¿por qué levantaste profetas? Levanta Jeremías. Y dice el Señor a Jeremías, Jeremías, he puesto mi palabra en tu boca. Predícales mi palabra a ellos. Y se va Jeremías por las plazas, por las esquinas. Así dice Jehová. Volveros de vuestros malos caminos. ¿Qué hay en Jerusalén? Un hombre joven con una palabra. ¿Cómo quiere transformar el Señor Jerusalén? Con un mensajero, se llama Jeremías. No hace ruido, es un hombre tranquilo, pero lleva palabra verdadera, lleva palabra de Dios. ¿Me estáis siguiendo, iglesia? Jeremías es más viejo que el profeta Ezequiel. Ezequiel está en Babilonia, escuchad este punto. Y Jeremías en Jerusalén. En Jerusalén tiene a Jeremías predicando y en Babilonia tiene a Ezequiel. Qué sabio es Dios. Usa dos predicadores para dos creaciones. La pregunta es, ¿por qué Dios no usa otro medio? Porque Dios no usa otro medio para salvar a la gente. Usa la palabra de Dios. Pastor, ¿qué te parece si hay una iglesia entretenida? ¿Para qué? Necesitamos gente convertida. ¿Sí o no? Y dice Ezequiel, capítulo 1, vi la gloria de Dios. Capítulo 2, Ezequiel, estás entre zarza y espinos. Y capítulo 3, le dice el Señor, Ezequiel, cómete la palabra. Cómete este rollo, llena tu vientre de la palabra, llena tus entrañas de la palabra. Y cuando te acerques a mi pueblo, no hables tú, habla lo que hay dentro. Por favor, este punto, ¿me estáis siguiendo? Estás entre zarzas y espinos, has visto mi gloria, pero para poder aguantar a las zarzas y a los espinos tienes que llenarte de mi palabra. Cuando te llenes de mi palabra, aunque los escorpiones te muerdan, no pasa nada, estás lleno de la palabra. Las zarzas te picarán, no pasa nada, estás lleno de la palabra. Pero cuando te acerques a mi pueblo y te pregunte el pueblo, Ezequiel, ¿tienes palabra de Dios? Tendrás palabras y estás lleno. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sabéis por qué hay gente que no aguanta ni una en esta vida? Porque no está lleno de la palabra de Dios. Pero te doy un consejo, llénate de la palabra de Dios. Para que las zarzas, los escorpiones, los espinos no te hieran. Pero que si estás lleno de la palabra de Dios, todo lo puedes. ¿Cuándo grita el amén? Levanta el Señor al profeta Isaías. Y fijaros lo que dice el profeta. Otro profeta, Señor, otro profeta. Y dice Isaías, mira, el buey conoce a su Señor. El asno conoce el pesebre de su Señor. Dice, pero mi pueblo no conoce mi palabra ni la entiende. Y yo decía, ¿qué mensaje más profundo trae Isaías? Dice, son más inteligentes los bueyes y los asnos que vosotros. Porque el asno, cuando su dueño le dice y le lleva, él sabe llegar a su pesebre. ¿Estás conmigo? Y es un animal. El buey le llama a su dueño y el buey va porque conoce la voz de su Señor. Y dice Isaías, pero vosotros os predicamos día y noche y no cambiáis. ¿Estáis aquí, sí o no, hermanos? ¿Estáis aquí, sí o no? Dios compara Jerusalén con animales. Los animales son más listos que vosotros, porque los animales saben oír la voz de sus amos. Pero yo, siendo el dueño y Señor de la tierra, os hablo y no hacéis caso. Iglesia, ¿cuántas veces nos tendrá que hablar Dios para que enderecemos nuestros caminos? Pero yo traigo un mensaje. Dios ha venido hoy para transformar tu vida, para cambiarte en el nombre de Jesús. Se levanta Malaquías, Señor, 500 años ya, para que Jerusalén se entere, ¿sí o no, hermano? Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Malaquías, todos, Señor, más de 20 profetas, y el último Malaquías, que es la apostasía más grande, y le dice, Señor, Malaquías, dice, Señor, predica, pues les ha predicado a Ageo, les ha predicado a Zacarías, les ha predicado a Jeremías, y otra vez, tú predícalos otra vez. ¿Y qué les dice? Dile que el hijo honra al padre, y que el siervo se sujeta a su Señor. Dile que como yo, siendo Padre y Señor, no se sujetan a mí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué mensaje más sencillo y cuánta profundidad tiene? Lo que estaba diciendo el Señor. En Jerusalén se respetan unos a otros. Los corderos buenos se los llevan a sus príncipes, y a mí me traen las obras, me traen el cordero ciego y cojo, y se piensa que yo no los veo. Diles que de la misma manera que los padres buscan el respeto de sus hijos, yo busco el respeto de mi pueblo. Y de la misma manera que un siervo se somete a su Señor, yo busco que mi pueblo se someta a mis leyes. Pero ¿cómo tienen esa esa cara Jerusalén, que al príncipe poderoso de Jerusalén le lleva el cordero de un año salvo, y a mí que soy Señor me traen el animal ciego y cojo? Si me dejáis lo digo. Hay gente que a Dios le da las obras
y lo bueno se lo queda para él. Hay personas que dicen, me voy a acostar a las 10 de la noche porque mañana me tengo que levantar a las 6. Pero qué poco hace eso para Dios. Me miento yo. Pastor, no tengo tiempo porque tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Y dice el Señor, ¿por qué me das el animal ciego y cojo? Eso para ti. Las obras quedan más para ti. El tiempo que te sobra, quédatelo, ya no me lo des. ¿Para qué me vas a dar las obras? También quédatelo para ti. A mí me dan los primogénitos, lo primero, lo mejor. Dios no quiere las obras de nadie. Dios quiere lo primero porque es Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Iba el judío, sacerdote, mira que traigo aquí el cordero. Y el sacerdote, en vez de mirarle y analizarle, que era la ley, el sacerdote veía que el cordero estaba muerto y la carne coja. Bueno, no pasa nada, si es para Dios. Y dijo el Señor, sí, su fue a mandar granizo. Hay gente que dice, hoy he orado 2 minutos, a que Dios me va a mandar lluvia, trueno. ¿Sí o no? Es que la gente se piensa que dice, uy, está de rodillas, qué penita de él, que le dolía la espalda y se ha puesto de rodillas. Pero para coger los hierros, y yo para ir a vender no me duelen los riñones. Para eso no me duelen los riñones. La rueda se pincha y no me duelen los riñones. La cambio. ¿Por qué? Porque es para mi interés. Pero luego para Dios, 10 minutos ya lo entiende. Pues no lo entiende. Dios no quiere las obras de una iglesia. No. Dios quiere lo puro. Dios quiere todo. Dios quiere tu tiempo, tu mente, tu alma, tus emociones. Dios quiere que dejes todo por Él, porque Él es el dueño. Pero eso solamente lo puede hacer aquellos que aman la palabra de verdad. Hay gente que dice, pastor, si tú supieras, he dejado coche, ¿qué has dejado? ¿Qué has dejado? ¿Qué has dejado? ¿Qué has dejado? He dejado a ella, a los niños. ¿Qué has dejado? He dejado. ¿Pero qué vas a dejar, hombre? Da gracias a Dios que te ha salvado. Y da gracias a Dios que estás en un camino. Todo lo que dejas eran cosas que estorbaban. No son cosas para que nos gloriemos. Por eso dice Pablo, todo lo tengo por basura. Porque yo no he dejado nada. Cuando me encontré con la palabra camino a Damasco, mi vida cambió. Ahora cojo un pañuelo y echo fuera demonios. Hay que escucharlo, hermano. Y hay que valorar a los hombres que dejan por Dios, sí. Pero no te glories tanto. Que nosotros no hemos dejado nada. Él sí dejó. Él sí. Nosotros no. Él sí. A Dios no quiere tus 10 minutos de sobra. Dice el Señor que te los quedes. Dios no quiere el día que te sobra para Él. Nada. Dios quiere lo primero. Dios quiere lo mejor. Es que si pierdo, pastor, me pongo yo. Es que si mañana salimos y la pastora es un buen pueblo y ahí ganamos en verano. Y me dice el Señor, ayuna. Pues ayuna, hombre. Ayuna, no me caso. Porque luego Dios va a hacer que vendas en todos los lugares. ¿Me estáis siguiendo, sí o no? Y mirad, vamos a ir concluyendo. ¿Estáis siguiendo, iglesia? ¿Os parece bien el mensaje? Terminan los profetas, Malaquías, 400 años de silencio. Nadie habla, nadie predica. Salen los fariseos, salen los escribas, salen los idóneos, salen los esenios. Porque cuando Dios nos habla, salen muchos grupos. 400 años de silencio. No hicieron caso a 500 años de profetas. Hace el Señor, ¿no hacéis caso a 500 años de profetas? No, pues me voy a callar durante 400 años. ¿Y sabéis qué pasó cuando Dios cayó? Salieron grupos, partidos políticos. ¿Estáis aquí? Saduceos, fariseos, escribas, esenios. Cuando Dios calla, sale lo malo. Digo que cuando Dios calla, sale lo malo. El que no tiene que hablar, habla. El que no tiene que mandar, manda. El que no tiene que dirigir, dirige. Y eso cuando viene, cuando Dios calla. Pero dice Dios, pues voy a hablar, ya está bien, 200 años. Y se levanta un hombre llamado Juan el Bautista. Este no sabía tocar las cantarelas ni la pandereta. Este no era de pandereta. Isaías, capítulo 40. Vos que claro en el desierto, 700 años antes habló de quién, de un hombre que iba a predicar la palabra. Se levanta Juan con ropas no delicadas, ropas ahí, un hombre criado en el desierto, un niño, salvaje,
400 años de silencio, sale una voz que dice: ¡arrepentidos! ¿Sabor? ¡Arrepentidos porque el reino de Dios se acerca! Y dice: y los publicanos, con respeto de todos vosotros, las rameras y los pecadores salían al Jordán a escuchar a Juan. Cuando vino la palabra, empezó a salir las cosas. Cuando vino la palabra, la gente empezó a acudir. Que entra la palabra de Dios, que la gente sale, la gente viene. ¿Sabéis cuándo viene la gente a la iglesia? Cuando hay palabra. Cuando hay palabra, la gente viene, la gente se goza. Alabado sea la palabra de Dios. Alabado sea la palabra de Dios. Alabado sea la palabra. Le cortan la cabeza a Juan, degollado, su cabeza en una bandeja. Qué mala era perfecta. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo del nombre de la... Herodías, se está quemando. Quiero la cabeza de Juan. ¿Por qué los demonios, sabéis este punto, no quieren profetas? Los malos no quieren profetas, porque los profetas tienen palabras. Pero lo que no sabía esta mujer, que iba a matar a Juan como mártir, pero de repente por los caminos polvorientos de Judea empezó a caminar el verbo hecho carne. Empezó en el huerto, ¿os acordáis? Adán, ¿dónde estás tú? Noé, pregonero de justicia. Moisés, 40 años predicando. Josué predicando. Los jueces predicando. Profetas predicando. Juan el Bautista predicando. Pero de repente el que empieza a predicar se está metiendo por las aldeas. Ese no es como los demás. Este es el principio del verbo, el que está con el seno del Padre. La palabra eterna viviente se hace hombre. Y dice la Biblia: yo soy el buen pastor. A Jesús se le llamaba maestro. A Jesús en hebreo se le llama apóstol. Nunca a Jesús, y perdonadme los que cantáis porque sabéis que sugiero, a Jesús no se le llama salmista, se le llama apóstol, se le llama pastor, se le llama evangelista. Dice que Jesús predicaba y enseñaba por cada aldea, cada casa, en el templo. Se tiró 3 años y medio predicando. Solo vio una visión, solamente una, pero se tiró 3 años y medio. Arrepentiros, 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 arrepentiros. Yo y el Padre, uno somos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tenga sed, venga a mí, beba. Yo soy el pan descendido del cielo. Esto es una palabra, un sembrador que echó una semilla. Había 4 clases de tierra. En una tierra no produjo nada tampoco, pero en la tierra que produjo dio a 30, al 60 y al 100 por una. Esto es otra palabra y otra palabra. El tiro de cizaña, la palabra de los talentos. Se tiró 3 años y medio. La palabra viviente, la palabra verdadera, la palabra que camina, la palabra que estaba en el cielo, se hizo hombre para predicar. Y en cierta ocasión Jesús dice que le llaman y entra en una casa, y cuando entran dice que estaban tocando flauta y había alboroto en la casa. ¿Escucháis este punto? Flauta y alboroto. Dice: y Jesús entrando echó a los que tocaban flauta y a los que alborotaban, porque Jairo tenía su hija muerta, y los que tocaban flauta pues intentaban tocar para ver qué pasaba. Y había mucho alboroto, mucho alboroto. Y dice: Jesús entrando sacó a los que tocaban flauta y a los que alborotaban, y cuando entró dijo: Talita cumi. ¿Me estáis siguiendo? Solo voy a decir despacio. La gente que tú conoces, que está muerta en sus delitos y pecados, no necesitan cultos de alboroto. Cultos de alboroto no necesitamos. ¡Ay, pastor, cuánto alboroto! ¡Están triunfando! ¡Ay, pastor, las flautas! Y la gente muerta. Pero dijo Jesús: Talita cumi. Niña, a ti te digo que te levantes. Lo que necesitaba la niña era palabra. Palabra. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! ¿Cuántos quieren que Dios venga resucitando espiritualmente? Necesitamos la palabra que es espada. Necesitamos la palabra que es fuego. Necesitamos la palabra que es espejo. Necesitamos la palabra que es pan. Necesitamos la palabra que es como martillo. Necesitamos
Pastor, eres muy torpe, ya lo sé, pero traigo palabra. Pastor, no tienes mucha unción, ¿verdad? Pero traigo palabra. Y los ciegos que están conmigo traen palabra. ¿Y qué necesita la iglesia? Gente con palabra. Porque a los depresivos se les quita la depresión con la palabra. A los que se quieren suicidar se les quitan los suicidios con la palabra. A los que tienen la se les quita la raíz de la amargura con la palabra. Al que no tiene ánimo se le quita el desánimo con la palabra. Los matrimonios que están rotos solo se pueden solucionar con la palabra. Si queremos llegar al cielo es con la palabra. Jesús es crucificado, la palabra la crucifican. 3 días en el sepulcro, se levanta. Pero antes de ahí se reúne a 12 hombres y dice, mirad, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se levanta Pedro 10 días en el aposento alto, sale y dice, arrepentiros, porque el que murió en la cruz es en la piedra de ángulo. Dice, se convirtieron 3.000 personas, ¿sí o no? Si tú escuchas el mensaje de Pedro es el más sencillo del mundo, pero era palabra. Se convierte en el segundo mensaje 5.000, 8.000 personas en 2 mensajes. Y ahora se levanta Pablo, y Pablo llega a Corintios, y dice, cuando yo me demostré a vosotros, fui con palabras de demostración de espíritu, fui con el mensaje de Jesús crucificado, y la gente se rompía las cadenas. Pablo llega a Efesios, y todos los que hacían magia, se convirtieron y dejaron la magia, ¿sí o no? ¿Sabéis cómo se convirtieron? Con la palabra de Dios. Digo, se convirtieron con la palabra de Dios. Mateo escribió el Evangelio de Cristo, Marcos, Lucas y Juan. Juan escribió el Evangelio primera, segunda y tercera. Las 3 cartas que van en relación a la palabra, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no? Mateo escribe toda la historia de Jesús, Lucas toda la historia de Jesús, Marcos toda la historia de Jesús, Pedro escribe sobre Jesús. Y yo decía, Señor, y Judas sobre Jesús, Apocalipsis sobre Jesús. Y digo, hermano, Señor, has escogido 12 hombres. 12 hombres que decían, estos son los que trastornan los pueblos. ¿Cómo trastornan los pueblos? Porque cuando los apóstoles entraban muy sencillo, con ropas delicadas, ropas muy humildes, pero hablaban de Jesús. Y las cadenas se rompían, la gente se convertía. Pero los apóstoles mueren. Y cuando mueren, dice Apocalipsis capítulo 11, que es Zacarías 4, los 2 candeleros, los 2 testigos del Apocalipsis. ¿Sabes qué va a levantar el Señor en la gran tribulación? No va a levantar a 20.000 hombres, 2 hombres, 2 hermanos, 2 nada más, que van a predicar en contra del anticristo en su cara. Son 2 profetas que le van a decir, anticristo, tú eres el falso, el verdadero fue el que murió en la cruz. Tú eres el falso, y de aquí a 7 años viene él. ¿Estáis conmigo? ¿Me estáis siguiendo? 2 testigos que van a predicar durante 3 años y medio la palabra del Evangelio. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y Cristo viene, porque va a faltar 7 años hasta que venga Cristo. Cuando mueren los 2 testigos, dice la palabra que en el milenio, dice Habacuc capítulo 2, verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, hasta en el reino milenial el mismo Dios volverá a predicar a todas las multitudes, Cristo predicando a todas las naciones. Pero cuando lleguemos allá al cielo, dice que el Cordero de Dios nos iluminará. En el cielo solo vamos a escuchar palabra, 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 palabra. Iglesia de presencia, el verbo que estaba en la eternidad es la palabra, que se metió en el huerto con la palabra. A Noé le dio palabra, a Moisés le dio palabra, a Josué le dio palabra, a los jueces le dio palabra, a David le dio palabra, levantó profetas predicando la palabra, apóstoles predicando la palabra, porque sin la palabra no hay salvación, sin la palabra no hay historia. La palabra viva, la Biblia. Los demonios no temen a 25.000 ministerios, los demonios no temen una iglesia con 20.000 personas, los demonios se ríen de nosotros, pero en una iglesia donde gobierna la palabra, los demonios se van. Cuando la palabra gobierna, los demonios se van, porque aquí se gobierna todos los misterios. Aquí, y termino, 2 de Pedro 1:21, y los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, revelando la palabra de Dios. La Biblia es el corazón de Dios revelado para los hombres. Aquí nos habla del origen del hombre, de las estrellas, de los mares, del inicio de toda tribu, de la historia del pecado, de la historia de los ángeles. Aquí nos habla de los principados potestades de demonios, de la manifestación del anticristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nació en Belén, murió en el Gólgota, resucitó el 3er día, porque lo pone en este libro. Sabemos de la historia de Moisés, de Josué, de Gedeón y de los reyes, porque lo dice en este libro. Sabemos quién es Pablo, Pedro,
En muchas cosas me tengo que interesar. En doctrina también. Pero a mí no me saca nadie de la Biblia. Una iglesia no tiene fuerza si no hay Biblia. Una iglesia no coge fundamento si no hay Biblia. Una iglesia no coge autoridad si no hay Biblia. Y cuando hablo de Biblia practicada. Biblia que se practique. No solamente que se quede aquí. Yo estoy hablando de una Biblia vivida, de una Biblia practicada, de una Biblia que se llega a las entrañas, de la palabra de Dios que va andando por la mente, que arranca. Y esa palabra que estás en el coche y te recuerda a Dios. Es el fuego del Espíritu, es su palabra. A mí cuando te quebrantas y sales llorando solo, es el poder de la palabra, que a Él no vuelve vacía, hará todo lo que yo quiero. Iglesia, ¿tienes la palabra? ¿Cuándo tienes la palabra en su corazón? Pues vívela, practícala y verán los resultados de ella. ¿Ha hecho bien? Pues estoy deshidratado, pero sí se ha dado todo lo que tenía. Que Dios me